Evaluación de proyectos sociales. Capítulo 3. Actores sociales y racionalidades involucradas en la política social y en la evaluación. En la realización de las actividades gubernamentales conviven una pluralidad de actores sociales, a través de los cuales se expresan diferentes racionalidades. Es por ello que en muchas ocasiones se producirán obviamente desencuentros. Surgirán problemas de naturaleza personal o actitudes que pueden no ser las más adecuadas para enfrentar un problema, sino que encuentran su razón en esas diferentes racionalidades que subyacen al comportamiento de los actores. Es por ello que se da la difícil relación entre los políticos y los científicos sociales. Es un problema básico de la política social. Esos grupos no comparten valores, ni recompensas, ni el lenguaje. Para aclarar lo dicho, desarrollaremos algunas ideas que Medina o Chavarría presentó sobre este punto. Los tipos de acción racional que derivan de la combinación de las dimensiones racionalidad con dos posibilidades, técnica y política, y una preocupación por el resultado de la acción. De esta manera surgen 4 tipos de acción racional presentes en la vida gubernamental que son necesarias para el desarrollo de la misma. Los 4 tipos de actores de este capítulo son los políticos, los burócratas, los técnicos y el político. Los políticos son aquellos o son los encargados de la toma de decisiones y de fijar los fines que perseguirán al sistema, así también como los grandes objetivos de las políticas. Los burócratas, su racionalidad se centra en los procedimientos, aplicación de normas y en la competencia legal. Los técnicos, que se orientan por la racionalidad de los fines. El político, ellos realizan una actividad profesional y cumplen con 2 tareas: la toma de decisiones a fin de solucionar los problemas que se les presentan. 2. Organizar y mantener los canales para que las decisiones puedan ser tomadas. El grupo de los técnicos está ligado al pensamiento científico, aunque su actividad sea la de un asesor y no la de un científico. Se podría decir que no es más que un experto que ofrece modelos o elabora estrategias. El burócrata es definido como el hombre que conoce y maneja racionalmente procedimientos. Su racionalidad es típicamente funcional. Las 3 racionalidades presentadas son complementarias y también pueden ser conflictivas. Surgen enfrentamientos de los técnicos a invadir espacios propios del político. Junto con felicitar lo interesante que fue la intervención de Evelyn, es importante también señalar la relación que existe entre la decisión política y lo que es el aspecto técnico. Ambas, en todo el proceso de ejecución de políticas públicas, como actores, tienen una racionalidad absolutamente distinta y muchas veces llegan a chocar, a enfrentarse, no teniendo muy claro dónde empieza una y dónde termina para darle continuidad a la otra. El texto señala que la decisión última debe ser tomada por el aspecto político, pero el proceso de la preparación debe ser técnica. Es así que en el texto se señala, por un lado, el aspecto económico debe ser de decisión técnica y por otro lado, el político debe delimitarse solamente a lo político. Hay ámbitos que son del aspecto político y hay otros que son del aspecto técnico. Como les decía recientemente, no siempre se sabe dónde empieza y dónde termina la otra, pero lo importante es tener en cuenta de que una política pública realizada por políticos sin tener en consideración el aspecto técnico carece de eficiencia. Y por otro lado, supervalorar al técnico en su gestión tampoco es suficiente para llevar a cabo una correcta política pública.
El conflicto de roles. Por un lado tenemos al político que responde a las demandas de presiones de grupos sociales. Por otro lado tenemos al burócrata, que lo que persigue es supervivencia, estabilidad, poder, recursos. Y por otro lado tenemos al administrador, que lo que hace es enfatizar en la importancia de tener recursos del poder central con el objeto de financiar su proyecto y aumentar su poder. Aquí se enfrenta el evaluador con el administrador. El evaluador lo que pretende es ser eficiente, eficaz, con el menor recurso posible, con el objeto de poder entregarle al administrador la posibilidad de desarrollar su política pública. Y el administrador, por otro lado, lo que más necesita es recursos para poder desarrollar su política pública en el momento que él estime conveniente y adquirir poder con el propósito de poder negociar de mejor manera con los actores políticos. El político lo que pretende es adecuarse dentro de los tiempos necesarios para poder gestionar una política pública cuando se considere óptimamente bueno llevarla a cabo. Ahí lo que hace el evaluador es obviamente tener que conocer el tema a fondo con el objeto de poder lograr los plazos que el político en este caso le está exigiendo. Por otro lado, el evaluador reclama al técnico porque necesita entregarle mayor información sobre aspectos necesarios para gestionar una evaluación correspondiente. Y aparece el administrador que está presionando al político con el objeto de poder financiar sus proyectos. Y por otro lado, el político lo que hace es resistirse con el objeto de tener mayor tiempo el evaluador para poder gestionar un trabajo correspondiente. Los distintos actores constantemente se enfrentan. Cuando el administrador obtiene los recursos, ya no está tan apurado. Y ahí es el político que debe apurarlo para que lleve a cabo su proyecto. Y el administrador entra en un ciclo de negociación con el poder a su favor. Lo que no nos hemos planteado, ¿qué ocurre cuando el evaluador hace un trabajo que no le gusta al político y gestiona una evaluación de una política pública de alguien que es cercana al político? Ahí no es de gran agrado para el político. El conflicto continúa. La fricción que se genera entre los distintos actores quedó más que clara. En este punto álgido es donde la evaluación es la que en definitiva no es nada fácil de llevar a cabo. Actores sociales y las racionalidades políticas. También puede generar conflictos intraburocráticos y con el nivel político. Esto se torna potencialmente peligroso y hace que, en definitiva, a las personas que deberían impulsar esta actividad puede que no le interese. La falta de adecuación en los tiempos también es algo importante a destacar. El desempeño de los diferentes roles descriptivos tienen tiempos diferentes, lo que contribuye a destacar otro de los problemas importantes en esta actividad de evaluación. El político tiene que tomar una decisión en el tiempo políticamente correcto y hay un costo de oportunidad en este sentido si lo hace antes o después de ese momento. ¿Ya? En el caso del evaluador en la etapa ex ante debería contribuir presentando una gama de alternativas que estuvieran disponibles, ¿ya? Pero para eso él tiene que tener una teoría suficientemente desarrollada y también un conocimiento concreto de la realidad, y esto no necesariamente
está disponible. Esta situación va a tener como consecuencia un retraso en el cumplimiento de las tareas ante la solicitud del político. Asimismo, el evaluador reclama del científico social la teoría y la información que él necesita para cumplir con su tarea. Sin embargo, para el investigador no es importante el tiempo y él no va a responder a las presiones ni a las urgencias, ¿ya? Por lo mismo, es común que en la práctica no se encuentren las condiciones en cuanto a tiempo para que se pueda entregar digamos, cuando se necesita. El administrador, por su parte, también va a estar presionando al político para que la decisión sea adoptada lo antes posible para tener los fondos para poder realizar la actividad. Pero el proceso de la decisión política también tiende a resistir las urgencias. El administrador también va, cuando ya tenga los recursos, a lo mejor ya no va a estar interesado en hacerlo tan rápido, sino que hayan cambiado, digamos, las metas en cuanto al tiempo y le interese que este proyecto dure más, ¿ya? También podrían eventualmente haber conflictos con el evaluador, que también va a querer que se respeten los tiempos previstos al diseñarse la política, ¿ya? Y en el caso del burócrata también pues, va a tener conflictos porque él cumple su horario, ¿ya? Y no está dispuesto a tener cambios en este sentido. Es necesario también comprender y compatibilizar los roles. La falta de una clara comprensión de los roles que deben cumplir cada uno de los actores de la política social ha sido causa de múltiples problemas en la historia de la planificación en América Latina. Durante un largo periodo, los planificadores se veían a sí mismos como agentes de cambio, y en tal postura, ellos pretendían ocupar áreas que no eran propias de su actividad, sino que eran de los políticos. Los políticos, por su parte, tendían a acotar el papel de los planificadores, reduciendo los grados de libertad que tenían estos, excluyéndolos del proceso en la toma de las decisiones. En esta circunstancia, el planificador veía frustrados los intentos por incrementar su papel y esto después se derivaba en falta de comprensión en algunos elementos básicos. Podríamos comentar, por ejemplo, en el lugar del planificador evaluador, debe reconocer que su adquisición al sistema exige que contribuya al funcionamiento del mismo. Esto tiene que ver con la aceptación del rol que le corresponde y también, por supuesto, de las capacidades que él tiene para llevar a cabo las tareas asignadas. También en cuanto a la ideología del planificador, en el caso de que no coincida con el gobierno que está predominante o del político que le está encargando la actividad, él tiene que decidir y tiene que hacer una distinción weberiana en el sentido de que él debe adoptar la posición de científico y dejar su ideología para poder desarrollarla o compartirla con sus pares en otra instancia. Pero en este sentido tendría que dejar de lado su ideología en pos de llevar a cabo la actividad. También existe una falta de comprensión de la flexibilidad relativa con respecto al sistema social, a todo sistema social. Las alternativas que resultan viables a efectos de planteárselas al político. En este sentido, por supuesto que nos parece adecuado insistir en la necesidad de reconocer la definición exacta de los roles que tiene cada uno de los actores implicados en el proceso de la política social. En este caso, digamos que al político le corresponde la determinación de los problemas a atender y de los grupos que requieren una atención prioritaria. Esto se expresa concretamente en la asignación de los recursos para el cumplimiento de tales objetivos. Los técnicos, en este caso los evaluadores, los planificadores, tienen que preocuparse de maximizar la eficacia y la eficiencia en la consecución de los fines para lo que han sido políticamente establecidos. Y bueno, tiene que haber un consenso entre los diferentes actores, es necesario, para que se acepten, las prioridades
intersectoriales y también las intrasectoriales y alcanzar los objetivos y metas de las políticas, los planes, los programas y los proyectos establecidos por el nivel político y respetar su mantenimiento a lo largo del proceso de implementación. Ya, ahí estuvo. Muchas gracias. Y sería todo. Esta es mi oficina. Mira, aquí tengo una foto de un manifestante. Me tomo algo. Estamos al aire. Podrías tener mayor dinero disponible. Necesita manejar los plazos O demandas que tienen ciertos grupos de personas. Quiero disculparme, compañeros, pero tengo una vecina que tiene, sé que cantante. He hecho este video como 5 veces, así que voy a continuar.